Y dice así, hermanos, en el Salmo 103, en el nombre de Jesús, hermoso salmo. Bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. A ver, vamos a leerlo todos, hermanos, por favor. Por favor, hasta el 16. Dígale a su alma: bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo de alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Hermoso salmo que acabamos de leer, no todo completo, pero parte de ello. Salmo que escribió David. La mayoría de sus salmos David los escribió en situaciones difíciles. David dice su palabra que él tenía el corazón conforme al Señor, tenía el corazón conforme a Dios. A pesar de que fue un hombre imperfecto y que pecó, era un hombre que quería agradar a Dios. Y lo vemos plasmado en su palabra. Lo vemos que aún Dios lo hizo, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este salmo. Y este salmo, hermanos, cuántas incontables veces nos ha servido a nosotros en medio de tribulaciones, en medio de circunstancias difíciles que nos hacen decir: bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Pero en esta tarde, hermanos, no quiero hablarles desde esa perspectiva, sino quiero hablarles de la perspectiva de que nosotros recordemos nuestra vida antes y después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir, hermanos, que nuestra vida es diferente. Y no en el sentido de que Dios llegó a nuestra vida y Cristo llegó a nuestra vida y nos hizo diferentes. No me refiero a eso, que gloria a Dios. Pero yo me refiero a usted, su vida después de Cristo. ¿Qué ha hecho diferente? ¿Qué ha hecho diferente por Dios? ¿Qué ha hecho diferente para que puedan decir las demás personas que somos diferentes a los demás? En el mundo hay personas que no creen en Dios y hay personas que sí lo creen. Me he topado en su mayoría, no en todos, hubo un tiempo en que en su mayoría me topaba gente que no cree en Dios, pero en este tiempo me he topado en la mayoría que sí creen en Dios, a su manera, pero creen en Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros de diferente? Ahora, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cosas impensables pasaron en nuestra vida, cosas que no imaginábamos que iban a pasar. Entre ellas, todos los beneficios que hemos recibido, no solamente terrenales, sino también espirituales. Hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, hemos recibido la presencia del Señor. Cuántas cosas el Señor nos ha librado. Ponga en su mente cada petición que ha puesto delante del Señor y el Señor ha querido contestar, o inclusive peticiones que no expusimos,
o que no vimos que fueran necesarias orar, y el Señor contestó. Cosas imaginables, impensables que pudieron pasar en nuestras vidas. Una de ellas, como testimonio, que me hacía recordar Natalia. Yo cuando estaba estudiando, hermanos, la universidad, el Señor me salvó en medio de mi carrera. Y yo estaba tomando clases que iban inclusive en contra de Dios. En una de ellas era de la razón a la fe, que cuando el Señor me alcanzó fue al revés, ¿verdad? Bueno, sí, no, era de fe a la razón, y ahora el Señor me alcanzó y era de la razón a la fe. El Señor transformó mi vida, pero lamentablemente pues tenía que tomar esas clases. Y uno de los consejos que me daba el hermano Carlos es que yo hiciera la tarea, que yo cumpliera, que yo leyera, que yo hiciera todo lo que tenía que ser así, pero no por el hecho de que yo contestara o que yo leyera eso significaba que yo creía en eso. Entonces, hubo una ocasión en la que en una clase yo la verdad, hermanos, yo pensé que iba a reprobar. Todo era para que reprobara, la verdad. Pero para la gloria de Dios, hermanos, pasé esa clase y no sé cómo. La verdad, no sé cómo, hermanos, porque yo en uno de los exámenes se me cerró el internet, se me cerró todo, tenía que empezar otra vez del principio, inclusive falté la clase por estar contestando el examen. Dije, voy a reprobar, porque era un midterm. Entonces, pues, dije, Señor, bueno, voy a hacer hasta lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, hermanos, pasé. No es que pasé así con una C, pasé con una A. Y yo, Señor, pues no sé de dónde, la verdad, pero gloria a Dios. El Señor, hermanos, como lo decía yo, cosas imaginables, impensables, el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya siendo hijos de Él, se ha glorificado de nuestras vidas de maneras tan maravillosas. Y no por el hecho, hermanos, de que quiero recordarles que no por el hecho de que el Señor se manifiesta en nuestras vidas, significa que ya seamos salvos. Se le manifestó al rey Nabucodonosor. Al rey Nabucodonosor se le presentó, mostrándolo y quebrantándolo a tal manera que se volvió loco. No sé si recuerdan ese pasaje. Porque él creía que era el rey y lo que él tenía todo era por él, que él estaba en ese lugar, en ese lugar de honra, porque él lo había hecho. Y Dios lo quebrantó a tal manera que se volvió loco, comía junto con las bestias, dice su palabra, andaba vagando como loco, hasta que Dios lo levantó, hasta que él reconoció que todo lo que él tenía era por Dios, que si él era rey, era porque Dios lo había puesto por rey, pero no por el hecho de que él reconoció eso, significa que seamos salvos. Igual también en nuestra vida, no porque el Señor me tenga bendecido, significa que seamos salvos. Sí, es una de las maneras que el Señor se manifiesta en nuestras vidas, nos bendice, se manifiesta, nos hace ver que es real, porque así se mostró el Señor a mi vida. Yo no creía en Dios y el Señor se empezó a manifestar en mi vida haciéndome ver que Él era real, pero no quedó ahí, sino me confrontó con mi pecado. Es ahí donde viene la verdadera salvación. Es ahí donde podemos decir, si el Señor ha perdonado sus pecados, somos verdaderamente hijos de Dios. No porque el Señor nos da todos los beneficios, sino porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Pero también, hermanos, cuando ya venimos a los pies de Cristo, a los caminos del Señor, vienen diversas tribulaciones, muchas tribulaciones vienen. Yo recuerdo una hermana que recién salva pasó por muchas tribulaciones y pensará uno, pues mejor te hubieras quedado donde estabas. ¿Para qué vienes a los pies de Cristo? E inclusive a nosotros nos ha pasado por la mente eso, hermanos, que estábamos mejor sin Cristo, que estábamos mejor sin ser salvos. ¿En verdad? ¿En verdad estábamos mejor sin ser salvos? Porque déjeme decirle que esas tribulaciones que vienen en nuestra vida iban a pasar, con o sin Cristo, iban a pasar esas tribulaciones.
Pero la diferencia ahora que somos hijos de Dios es que esas tribulaciones nos llevan más cerca de Dios, nos llevan más hacia arriba, mientras que las tribulaciones en el mundo sin Cristo nos llevan más hacia abajo. Cosas impensables e imaginables nos han pasado en nuestra vida. A lo largo de nuestro cristianismo, sea corto, sea largo, son cosas imaginables que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. Pero el Señor nos ha dicho, hermanos, que aquí tendremos aflicción. Es el mundo. Aún no estamos en el cielo. Aún no estamos en el paraíso. Estamos en el mundo. Y el mundo fue condenado por el pecado de Adán y Eva. Totalmente en su totalidad, no solamente los hombres, e inclusive los animales, hermanos, también recibieron el castigo de nuestro. La condenación en el mundo. El mundo está condenado, hermanos. No solamente la humanidad, en su totalidad. Por eso todo lo que vemos, hermanos, está corrompido, está quebrantado. Los animales, hermanos, no eran carnívoros. Los animales convivían con el hombre, pero a raíz del pecado, todo lo que conocemos, hermanos, está corrompido. Y somos parte del mundo. Y no solamente hablo, hermanos, que el pecado, a raíz del pecado llegue aflicción a nuestra vida. Simplemente pueden llegar enfermedades, pueden llegar muertes. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque a veces estamos tan concentrados en nuestra vida, tan cerrados en nuestra vida, en nuestro egoísmo, que pensamos que enfermedades no van a llegar a nuestra vida. O que la muerte no va a llegar. Pensamos a lo mejor que somos infinitos. Pensamos que nunca se va a morir papá o mamá, o que no podría pasarle algo a un ser querido. Pasan muchas cosas, hermanos, porque somos parte del mundo. Cristo lo dijo, y no por el hecho de ser cristianos nos excluye de eso. Al contrario, todas las aflicciones que podamos pasar o pruebas que podamos pasar nos muestran a un Dios verdadero. Podemos darle gloria a Dios ahora, en verdad. Podemos reconocer que cuando después de la tormenta o en medio de la tormenta, Dios está con nosotros. En verdad, hermanos, ahora en Cristo tenemos la paz y la confianza. En verdad tenemos la paz y la confianza. En verdad creemos que nuestra vida entera está en las manos de Dios. No es decirlo de los labios, hermanos, para afuera. No es creerlo en nuestra mente, es creerlo de corazón. Y para ello, para creerlo de corazón, simplemente lo podemos lograr, hermanos, pidiéndole ayuda a Dios. Solamente lo podemos lograr así. Creo en Dios, pero déjame ayudarte. Creo en Dios, pero no dependemos totalmente de Él. Tristemente, hermanos, como cristianos somos iguales. Y es un proceso. Es un proceso que pasamos todos para reconocer más y más los beneficios de Jehová. Reconocer, hermanos, que todo lo que somos y todo lo que tenemos, hermanos, es por Dios. Es por Dios. Aún el respirar es por Dios. Aún, hermanos, los ojos que tenemos para ver es por Dios. El cuerpo que usted tiene, usted no lo eligió. Dios se lo dio. Aún nuestro cuerpo, hermanos, cuerpo, alma y espíritu pertenecen al Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces creemos ser merecedores de todo, con o sin Cristo. O inclusive ya con Cristo, creemos ser mucho más merecedores de todo, cuando no merecemos nada. Nada, hermanos. Nada merecemos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque a veces no nos damos cuenta que así estamos viviendo. Creemos que merecemos todo.
Creemos que el Señor tiene por qué contestar mi petición. Creemos que el Señor tiene que restaurar mi familia. Creemos que el Señor tiene que hacer eso. Y no, hermanos, todo es por gracia. Primeramente la salvación, pero todo es por gracia. Todo, hermanos. Y no solamente me gustaría que lo sintieran, que eso solamente es de Dios, pero eso me demostraba el Señor, hermanos, en una velada en Juárez. Me quebrantó a tal manera que yo lo único que tuve que pedirle es perdón al Señor. Porque creemos, hermanos, que todo lo merecemos. Que merecemos una familia, que merecemos los hijos, que merecemos un trabajo, que merecemos una vida mejor. Que no estamos conformes con la salvación. O aún creemos que la salvación la merecemos. Oh, hermanos, somos menos que nada, lo leíamos, somos polvo. El único grande y maravilloso y glorioso, altísimo, el único digno de toda la gloria y la honra, el que se merece todo, es Dios. Es el único que se merece todo. Y a veces actuamos, hermanos, así, inconscientemente. No digo que venga y que obligue a Dios, no. Inconscientemente, sin pensarlo, a veces queremos obligar a Dios a que nos dé las cosas. O creemos que todo lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas. No, hermanos, aún la salud se la debemos al Señor. Aún la salud, hermanos. ¿Qué pasa? Que a veces viene la enfermedad a nuestra vida para darnos cuenta que si estamos con salud es porque Dios sostiene nuestra salud. Dios nos sostiene de todas las maneras, hermanos, física, emocionalmente, espiritualmente, todo es de Él. No vengamos, hermanos, al Señor creyendo que merecemos todo. Vengamos al Señor en humillación, reconociendo que no merecemos nada, ni aún la salvación. Humillándonos delante de Él, que somos polvo, que como leíamos, que Él sana, que nos da tantos favores, que perdona nuestras iniquidades, que sacia de bien nuestra boca. Todo, hermanos, es por la gracia y misericordia de Dios. Tanto como hijos y no hijos, tanto creyentes como no creyentes, todos, hermanos, no merecíamos nada. Somos creación. Somos creación. No somos los hacedores, no somos el creador, no somos el alfarero. Somos el material, simplemente, que el Señor nos va moldeando conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere hacer con nuestra vida. ¿Olvidamos ser agradecidos, hermanos? Vamos a leer Filipenses 4:6, por favor, hermana Natalia. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracias. Debemos de ser agradecidos, hermanos. Mire que en este tiempo el Señor me ha enseñado a orar, no solamente para pedirle, sino también para darle gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque pasa a veces que ponemos una petición delante del Señor, sea pequeña o sea grande, y el Señor la contesta y ya no oramos. Gracias, gloria a Dios, y ya. Si en verdad, hermanos, estamos agradecidos, es postrarnos ahí donde estemos, o si estamos en un lugar donde no podemos arrodillarnos, darle al Señor, gracias, Señor.
Gracias, Señor. Pero ¿qué pasa? Lo recibimos la respuesta, recibimos la petición. Gracias, Señor, y ya. Pero se nos olvida que estuvimos postrados, rogándole, llorando, estuvimos postrados, clamando al Señor por esa petición. Y ya contestó, gracias, Señor, y ya nos vamos. Qué bonito fuera, hermanos, que así como nos postramos a rogarle al Señor, también nos postramos para darle gracias. Para darle gracias, hermanos, por todo. Por la vida, la salud, hermanos, ahorita en estos tiempos y más en estos tiempos siempre, pero en estos tiempos, hermanos, nadie tiene la vida asegurada. En un segundo cambia nuestra vida. Un accidente, una caída, cocinando me quemé, se quemó la casa, no sé, muchas cosas pueden pasar, pero gracias a Dios, hermanos, que estamos con bien. Gracias al Señor que tenemos todos estos beneficios. ¿O hay alguno que diga, no, el Señor no me ha dado nada de eso? El Señor nos ha dado todo, hermanos, sin merecerlo, porque éramos pecadores, somos pecadores y somos polvo, dice su palabra. Creemos, hermanos, ser merecedores de lo espiritual, de lo físico, de lo emocional. Queremos ser dueños de todo. No hay que equivocarnos, porque aún, hermanos, podemos caer en una soberbia espiritual, creernos mejor que el inconverso, que eso no es ninguna como nada espiritual, más bien es carnal. Nosotros, hermanos, no somos mejor que el inconverso por nosotros, sino porque Dios se ha revelado a nuestra vida, porque ha querido Él revelarse a nuestra vida, no porque lo obligamos a que se revelara a nuestras vidas y ya lo obligamos y se reveló, no, se reveló a nuestra vida porque Él quiso, en su infinita misericordia y amor se quiso manifestar a nuestras vidas y nos quiso mostrar una vida diferente, pero no por ello somos mejores que los demás, pero tampoco vaya a creerse menos que los demás, tampoco, ¿verdad? Porque Cristo, con su precioso sacrificio, nos ha dado una nueva identidad, nos ha dado una nueva dignidad, pero dignidad no por nosotros, dignidad por Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor, que el Señor nos muestra todo esto, hermanos. Y nos dice en 2 Corintios 10:18. Hermana Natalia, por favor. Nos dice, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. No porque el hermano le diga, predicó muy bien, hermano. No porque le diga, hermano, ya evangelicé a 100. No, hermano, eso no significa que sea aprobado de Dios. Aprobado de Dios es estar humillado delante de Él y reconocer que todo lo que podamos hacer, físico, espiritual, emocional, todo lo que podamos hacer, hermanos, es por Dios. Aún lo espiritual, hermanos, es por Dios que Él obra en nuestra vida. Que todo lo que podemos lograr en nuestra vida, todos los logros que podamos tener, es por Dios. No hay que olvidar todo ello, hermanos. Dígale a su alma, bendice alma mía Jehová, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. No lo olvide, hermanos. No solamente use este salmo para la tribulación, sino úselo para glorificar a Dios por lo que es Él, no por lo que nos da. Hermanos, el Señor es bueno. El Señor es bueno, Dios es bueno. Es una de sus perfecciones.
Pero Él, hermanos, no deja de ser bueno a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores. El Señor sigue siendo bueno. ¿Por qué le digo esto? Hay personas inconversas que van y le oran a los santos y Dios les contesta, ¿verdad? Pero no les contesta, amén, en su gracia común. Dios no les contesta, no porque le oraron a la Virgen, o más bien, o pensaría uno, no, ¿por qué le va a contestar si le están orando a la Virgen? No, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, aún la humanidad no le dé la gloria a Él, porque Él se debe a sí mismo. Y la gloria de Dios no depende de nosotros. No depende de si nosotros le vamos a dar gloria o no. Él es perfecto. Él no necesita de nosotros. Entonces, Él sigue siendo bueno, hermanos. Aunque no vengamos y nos postremos y le demos gracias a Dios por la petición contestada, Dios sigue siendo bueno. O a veces porque venimos y ponemos la petición y nada más oro una vez, Dios sigue siendo bueno. O vengo y ya nomás vine para que me contestara mi oración y ya no me dejo, ya dejo el cristianismo, ya dejo de consagrarme, ya dejo de orar. Dios sigue siendo bueno. Es infinitamente bueno el Señor, hermanos, con toda la humanidad. Pero si el Señor es bueno con toda la humanidad, ¿no será bueno con nosotros? ¿No será bueno con nosotros sus hijos? Que nos ha dado a su Hijo unigénito. Gloria a Dios, hermanos. Pero sé, hermanos, que también nosotros tenemos diferentes peticiones. Yo sé, hermanos, entre más se acerca Cristo, entre más viene el regreso de Cristo, tenemos diferentes peticiones, de cualquier índole. Tenemos muchas peticiones. Pero que a lo largo de este tiempo, hermanos, el Señor no ha contestado. ¿Verdad? No ha contestado. Y pareciera que el Señor no nos escucha, o pareciera que el Señor ya nos dijo que no, o pareciera que al Señor no le importa. No, hermanos. El Señor ya viene. Y en estos últimos tiempos, el Señor quiere mostrarnos y quiere probarnos a cada uno de nosotros que lo amemos y que lo glorifiquemos por lo que Él es, no por lo que nos da. Abraham, hermanos, estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Abraham conocía a Dios. Abraham conocía cómo era Dios. Y se le hacía lo mejor y lógico que le pidiera de sacrificio a su hijo. ¿Cómo? Si me lo prometiste darme un hijo y que se multiplicaría por todas las generaciones, que tendría una generación incontable como las estrellas. ¿Pero qué? Dios, hermanos, quiere que le alabemos y que le glorifiquemos y que le obedezcamos por lo que Él es. Y a pesar, aunque era incongruente que a Dios pidiera a Abraham que sacrificara a su hijo, no importa, te quiero agradar, Señor. Es incongruente, yo conozco cómo eres, pero te amo y quiero glorificarte. Y obedeció a Abraham. ¿Y qué pasó, hermanos? Gloria a Dios. Abraham mostró que glorificaba y amaba a Dios que a su propio hijo. Así, hermanos, cada uno de nosotros, con o sin respuesta del Señor, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos de amarlo con o sin respuesta a nuestras peticiones. Pero, hermanos, a veces nos quedamos en nuestra mente que el Señor dice no. No, hermanos, Él sabe lo mejor para nosotros. Lo creemos.
¿Sabemos o creemos que el Señor sabe qué es mejor para nosotros? Ahí está. Estamos siendo probados por un tiempo simplemente, hermanos. Porque va a venir tribulación. A lo mejor viene persecución. Y no vamos a poder resistir. El Señor nos está preparando. Nos está probando. Para que venga lo que venga, sigamos a los pies de Cristo. Ahora, no me malinterprete, no digo que no vengamos y oremos al Señor y pongamos nuestras peticiones. Al contrario, hermanos, el Señor nos lo dice en Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Aquí, hermanos, dice el Señor, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. No dejemos de poner nuestras peticiones. Claro que no. No dejemos de venir ante el Señor clamando a Él, rogando a Él, porque aún ese clamor, aún ese ruego, Dios lo da, hermanos. Ana, hermanos, fue y rogó a Dios por un hijo, clamó por un hijo y lloró y parecía hasta como borracha, pensaba Elí. Tampoco, hermanos, hay que ser fríos y decir, Dios es soberano, Dios sabe lo que es mejor para mí y ya. No, hermanos, aproveche las oraciones de congregacionales, aproveche la oración matutina, la nocturna, aproveche las veladas de oración para venir y clamar por su petición. Que Dios quiere que derramemos su corazón, nuestro corazón ante su presencia. Que no le dé vergüenza, que piensen de usted. Que no den vergüenza, ya va a pensar el hermano que estoy bien cargada. No, mejor así me quedo así calladita. O no lloro. No, hermanos, clame al Señor, ruegue, derrame sus lágrimas ante el altar sin importar lo que piensen los hermanos. ¿O le da vergüenza? A Ana no le importó. Y Elí pensó lo peor, que estaba borracha. Si tiene esas peticiones delante del Señor, si en verdad quiere esas peticiones que sean contestadas, pero no por nosotros, sino para la gloria de Dios, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado, clame a Dios, ruéguele, llore, derrame sus lágrimas ahí delante del Señor. El Señor no le va a decir nada, no le va a decir, ya vienes otra vez. No, hermanos, no, así, el Señor es tan hermoso, es tan hermoso. Y a veces nos equivocamos, hermanos, a derramar nuestras lágrimas con otros hermanos o con un esposo o con un hijo. Y lo único que puede hacer es escucharnos. O lo único que puede hacer es, otra vez llorando por lo mismo. ¿No que dices que tienes fe en Dios? ¿No dices que confías en Él? ¿Y ya estás llorando? ¿Otra vez? Pues en lugar de ir con alguien que nos va a juzgar, hermanos, ir con alguien que nos va ahora nos va a poner hasta como peor cristiano, venga el Señor. Y el Señor no nos va a juzgar. El Señor no nos va a decir, hoy otra vez con falta de fe. No, hermanos, derrame su corazón delante de la presencia de Dios. No le dé vergüenza. Que si siente la presencia de Dios y quiere llorar, llore, desahóguese con el Señor, saque todo, clame a Él. Él es el único que nos escucha y nos puede ayudar. Es el único que la solución está en sus manos. Es el único. Él obra en los corazones
obra en las personas para ayudarnos. No porque la solución esté en las personas, sino porque el Señor obra en ellos para ayudarnos a nosotros, aún los inconversos. No desaproveche la oportunidad de que si siente clamar al Señor, que si siente un hoyo en su corazón, no sé cómo explicarlo, hermanos, porque a veces así se siente. Si uno se siente desmayar, a veces siente uno que ya no puede más, vaya al Señor. No tiene por qué hacerse el fuerte. ¿Para qué nos hacemos los fuertes? No sirve nada. Porque en lugar de estar más fortalecidos en el Señor, nos debilitamos más. Clame al Señor y ruéguele por su fortaleza, por la fortaleza de Jehová. Porque dice su palabra, hermanos, que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Cuando el Señor nos llena de su presencia, hay paz, hay consuelo, hay amor, hay fuerzas para seguir adelante. No trate de hacerse el fuerte. No trate de decir, oh, Dios es soberano y Él sabrá por qué. No, hermanos, ruegue al Señor, clame al Señor. Nada perdemos y ganamos todo. Ganamos todo venir ante la presencia del Señor. Aún eso, hermanos, vuelvo a mencionarlo. Ese clamor, ese ruego, ese quebrantamiento que nos da el Señor, porque es quebrantamiento, hermanos. Es quebrantamiento que el Señor nos da. Porque dice el Señor que al contrito y humillado no lo desecha. Y si usted está contrito y humillado, humíllese delante del Señor. Humíllese. Y el Señor no nos echará fuera. Al contrario, nos dará esa paz, ese consuelo, esa fortaleza para seguir adelante y seguir esperando en Él. Seguir en verdad, hermanos, esperando en Él. El Señor es bueno. Y el Señor tiene su tiempo. Y el Señor nos está preparando para lo que sea que venga en cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero también no nos quedemos parados nada más. Sino clamemos al Señor, hermanos. Roguemos a Él. Que aún vuelvo a mencionarlo, hermanos, ese clamor y ese ruego, ese quebrantamiento, viene del Señor. Que si usted no se quebranta y no se humilla al Señor, es contristar al Espíritu Santo. Es contristar al Espíritu Santo. No contrista al Espíritu Santo. Porque como lo decía anteriormente en otros puntos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene del Señor. Aún el quebrantamiento. Que si nos quebranta el Señor, gloria a Dios. Eso nos hace estar más cerca de Él. Eso nos hace estar más cerquita de Él y rogarle a Él. Estar más cerquita de Él y conocerle. Y no solamente conocer que Él es soberano y que Él hace su perfecta voluntad. No, también conocemos sus otros atributos, su bondad, su misericordia, su consuelo, su paz, su gozo. El Señor, hermanos, es tan bueno y maravilloso que a pesar de cualquier cosa que estemos pasando, el Señor está ahí con nosotros. Pero a veces no acudimos a Él o creemos acudir a Él y no estamos acudiendo en verdad a Él como debe de ser. Hermanos, cuando nos afanamos tanto en esas peticiones o en esas necesidades que podemos tener, comenzamos a ver lo que nos falta y dejamos de ver lo que tenemos, ¿verdad? Dejamos de ver sus bendiciones. Dejamos de ver que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Pregúntale a alguien enfermo, ¿verdad, hermana Luz María? La salud, la fortaleza,
la sabiduría, la inteligencia. Comenzamos a ver, hermanos, realmente lo que nos falta. Y viene el quebrantamiento del Señor una vez más y nos muestra, no veas lo que no tienes, ve lo que yo te he dado. ¿Y qué es lo más grande que nos ha dado el Señor, hermanos? La salvación y el perdón de nuestros pecados. No veamos, hermanos, y no nos afanemos por lo que no tenemos. Con nacimiento de gracia sí busquemos esas necesidades que tenemos delante del Señor. Y no demandándolas como si las mereciéramos, sino pidiéndole al Señor, rogándole que si en su infinita misericordia nos contesta esas peticiones. Y dándole gracias, hermanos, por todo, hermanos, por todo lo que tenemos. Somos tan bendecidos, hermanos. O somos como los hombres, hermanos, que seguían a Cristo por los que le dio de comer, por sus beneficios. Veámoslo en Juan 6, 26, 27. Juan 6, 26, 27. Y respondióles Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló el Padre que es Dios. Aquí, hermanos, 5,000 hombres alimentó el Señor, multiplicó la comida que alimentó a 5,000 hombres, y no solamente los alimentó para satisfacer su hambre, no, se hartaron de comida, que buscaron al Señor y lo empezaron a buscar. ¿Dónde andabas? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Pero lo estaban buscando, hermano, por los beneficios, y el Señor sabía que lo estaban buscando por los beneficios. No seamos de ese cristianismo, hermanos, que busca a Dios nada más para que nos conteste como si fuera Santa Claus o como si fuera el genio de la lámpara. No, porque Él es Dios, porque Él es Cristo, y lo mejor que podemos hacer es estar cerca de Dios. Sí, hermanos, cosas impensables e imaginables han pasado a nuestras vidas. Muertes de familia, muerte de un pastor, muertes, enfermedades mortales, fallecimiento de seres queridos, matrimonios que no resultaron que a lo mejor como nosotros quisiéramos, caminos que pensamos que a lo mejor eso no va a ser nuestra vida. Pero, hermanos, algo impensable e imaginable llegó a nuestra vida: la salvación. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, sin pensarlo y sin imaginarlo, llegó Dios a nuestra vida, llegó Cristo a nuestra vida y nos dio el mejor beneficio temporal y espiritual: tener a Cristo, hermanos, tener el perdón. Me gustaba un tratado que la hermana Abby nos estaba dando para el evangelismo, que venía dos montañas y un abismo en medio, y era una montaña era el hombre, el abismo era el pecado, y la otra montaña era Dios. Pero ese abismo que nos separaba de Dios se llegó a unir por Cristo. Lejos, sin esperanza, lejos, sin Dios, ahora, hermanos, tenemos el gran privilegio de conocer al Dios verdadero. Ahora yo les pregunto, hermanos, en Mateo 6, 31, 33, hermana, por favor. No os acongojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos cubriremos? ¿Con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Los gentiles son para nosotros son los inconversos. Que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis de menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No busquemos las añadiduras, sino busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Busquemos a Dios, a agradarle a Él, a obedecerle a Él, a conocerle a Él. Y todo lo demás será añadido, hermanos. Todo lo demás. Ahora la pregunta que yo les hago, hermanos, si en verdad creemos que tenemos la verdad y que conocemos al único Dios verdadero y que estamos en la religión verdadera, ¿buscamos a Dios para agregarlo a nuestra vida? ¿O buscamos a Dios porque Él es nuestra vida? Es una respuesta que solamente cada uno nos podemos contestar. Y que solamente delante de Dios podemos decir, Señor, tú sabes que sí o tú sabes que no. Busquemos el reino de Dios y su justicia, hermanos. Busquemos a Dios no por sus beneficios, sino busquemos a Dios porque Él es Dios. ¿Y por qué? Podemos ahora conocerle, porque tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos.